tengamos tengamos un espaciecito para que conversemos. No tienen No que sé, prender la cámara. Sarita, sinceramente, bueno, yo por el momento no tengo pregunta, pero siempre presento nervio porque es la primera vez que voy a entrar y no sé cómo es la universidad, sinceramente. Bueno, pues claramente es normal estar muy nervioso cuando uno llega a primer semestre y pues de la universidad es el paso de colegio a, pues a la universidad es algo complejo, pero es normal, siento que es muy normal uno sentir nervios, claramente es muy diferente de lo que uno está acostumbrado, pero digamos que en primer semestre, que es para donde tú vas o en algunos otros también, eh, pues siento que es, o sea, está bien estar nervioso, pero también hay que tener en cuenta de que al ser como un nuevo paso, entonces hay que tener otro tipo de responsabilidades, hay que quizás organizar mejor los horarios de estudio, pues con los profesores también tienen otras metodologías, saber que pues los profes van como más, un poco más rápido de lo que uno está acostumbrado en el colegio, y pues son ese tipo de cosas, o sea, empezar a acostumbrar ya los métodos de estudio, pues como sí, diferentes tips pues para uno poder acostumbrarse a que todo va un poquito más rápido en la universidad. Que Sarita, muchas gracias, eres muy amable. Bueno, ¿y algún otro? Bueno, entonces, si no quieren prender el micrófono, entonces como alcen las manitos los que van para primer semestre. Y bueno, es que lo que sucede es que este GEA es de química general y no sé si ustedes han visto el pensum pues, de ingeniería química. Resulta que nosotros vemos química general 1 y química general 2. Entonces, por eso les pregunto que quiénes van para primer semestre para saber si alguno va a ver química general 2 y pues también dirigir una sesión a esa materia. Hola, yo voy para primer semestre, pues nuevo. Y vas para química general 1. Ah, no, qué pena, no, yo voy para ingeniería física. Bien. ¿Alguien más de ingeniería física? Yo voy para ingeniería química. Sí, sí, Sebastián, tienes razón. Pues en algunas materias solo llega hasta química general 1, pero pues en ingeniería química sí también tenemos que en ingeniería B, perdón, química general 2. Sin embargo, pues era solamente una pregunta, porque la sesión de hoy sí va orientada más como a preguntitas de química general 1, entonces no te preocupes. ¿Alguien más de otra carrera? Si quieren pueden escribir por el chat o con una manito arriba. Bien. Bueno, eh, para comenzar, pues con las sesiones de el GEA, sí, no hay problema. Acá vamos pues en estos días vamos a reforzar pequeños temas de química general 1, como una introducción eh, a diferentes temitas. Entonces, sí, va a ser como un repaso muy general para tener buenos cimientos para cuando entremos a la universidad. Me dan un momento, por favor, ya regreso.
Bueno, chicos, qué pena, no me había dado cuenta de que el compañero Sebastián me envió el mensaje, pero directo. Él me decía que él es de ingeniería civil y que pues ellos solo ven hasta química general uno. Sí, hay algunas carreras que solo ven una química. También me contaba que quería reforzar un poco la parte de química y acá vamos a poder reforzar temas que ustedes quieran. Si tienen dudas puntuales, lo podemos hacer en esta sesión, porque lo que vamos a hacer hoy es un pequeño tallercito, un ejercicio muy general para interactuar entre todos y que yo pueda pues, observar cuáles son cuáles son sus conocimientos previos acerca de la química, cómo trabajar con ellos y pues a partir de eso, qué temas poderles empezar a dar en las siguientes sesiones. ¿Bien? ¿Les parece que así está bien o quieren algo más? ¿Les gustaría ver otra cosa? Cuéntame. Y el que no quiera prender el micrófono o lo que sea, puede mandarme un mensaje por el chat que sea directo para mí o alguna interacción. ¿Está todo claro? ¿Sí les parece bien? Listo. Bueno, entonces, recordemos que el link de asistencia ya lo enviaron para que todos puedan tener las grabaciones de las sesiones que vamos a tener y pues que lo puedan tener como en su computador, en sus archivos, para cuando ya entren otra vez a la universidad. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla de el taller, o bueno, los ejercicios que tengo dispuestos para hoy. Y esto es para que interactuemos todos y esto va a ser como un pregunta y ustedes responden y también aquí vamos a tocar como algunos temas, de pronto que no tengan claridad y eso. Y entonces el que no quiera prender el micrófono para responder me puede mandar un mensaje por el chat y yo lo voy a estar viendo. ¿Listo? Denme un segundo. Voy a organizar acá la pantalla para que todos puedan ver. Perfecto. Ahora sí. Listo. Me confirman entonces si pueden ver mi pantalla, por favor, con un dedito arriba. Listo, muchas gracias, Daniela. Bueno, entonces, antes que nada, me gustaría saber cómo fue su experiencia con la química del colegio, pues porque fue el primer acercamiento que tuvimos con la química. A ver si alguno quiere contarme. Yo le cuento. No, la química en el colegio, pues, fue algo que sí, pues, es algo que me gusta mucho, pero que no me fue muy bien, pero pues sí me gusta. No sé si me entienda. Sí. ¿Y qué tal fueron como los conocimientos adquiridos? ¿Te sientes como con buenas bases o te gustaría repasar algo? No, la verdad, a mí sí me gustaría como aprender, como si estuviera como todo desde cero, como desde una vez nuevo. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna opinión, algún comentario, experiencia? La mía, o sea, a mí me gustó mucho porque una materia que me parece muy chévere y muy rica. Y la experiencia que tuve en el colegio fue como más por curiosidad, porque mi profesora me daba mucha información y todo eso, y yo era un muchacho muy curioso y todavía lo sigo siendo así. Yo creo que es como curiosidad y le cogí como cariño a la química. No soy tan bueno, pero ahí me defiendo. Bien, no, está perfecto. Me está llegando un mensaje al chat, denme un segundo. Bueno, una compañera nos dijo que le había gustado mucho la química por cómo se le enseñó la profesora. Ella estuvo 2 años en virtualidad y al ser una materia complicada para la mayoría,
el profesor logró hacerlo de una manera muy didáctica y bueno, eso me parece muy importante porque pues algunas veces pues algunas materias se nos hacen un poco más complejas por la manera en cómo lo da el profesor, pero cuando tenemos un profesor que logra darnos una materia mucho más chévere, mucho más didáctica, es mucho más fácil para aprender. Listo. Tengo una pregunta así ya como, como curiosa y es, no sé si alguno me quisiera contar por qué entró a estudiar ingeniería química, ya que estamos en química. No sé si alguno me Yo, quisiera contar. yo, Porque, El que quiera. bueno, pues se escucha. Ok, Sí, te escucho. ok, bueno, no, realmente yo le cogí, me empezó a gustar muchísimo la química porque, digamos, tuve una profesora que es de esos profesores que realmente hacen que uno le coja amor a una materia y que realmente uno se apasione y le guste aprender y uno se haga preguntas y todo eso. Entonces, digamos, esa fue como la razón principal, pero como todo, digamos, a veces no todo es lo que parece ser, así que yo dije, ok, me gusta mucho la química, me gustaría enfocarme en esto, pero voy a hacer una investigación más exhaustiva sobre lo que realmente la carrera podría ser. Así que empecé a investigar, a leer muchísimo los campos de especialización, a ver videos, digamos, ingenieros químicos hablando sobre su experiencia y todo eso. Y en eso me di cuenta de que la ingeniería química, aunque obviamente, como lo dice el nombre, tiene química, tiene muchísimas otras cosas más y no solamente se encarga, por ejemplo, del área de la química. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo también la física, y las matemáticas en general, como el cálculo y el álgebra, y me di cuenta que esta carrera abarcaba todo eso. Y también empecé a mirar, digamos, en qué uno puede trabajar, en qué se puede especializar, y pues luego de la búsqueda exhaustiva y toda la investigación que hice, que básicamente fue como 2 años en los que estuve constantemente investigando hasta realmente tomar la decisión final, perdón, pues me di cuenta que realmente era la carrera adecuada para mí. Esa respuesta me gusta mucho, la verdad. Me parece muy chévere cuando los chicos se toman como el tiempo para investigar un poco acerca de lo que es la carrera. ¿Alguien más quiere que compartir el por qué decidió entrar a la ingeniería química? ¿No? ¿Hay otro chico que quería hablar? oye, sí, yo, bueno, A es ver. que yo decidí estudiarla porque a mí siempre me había gustado las ciencias naturales, ¿cierto? Así estaba como la licenciatura en ciencias naturales o biología, pero también me gustaba mucho la matemática, los números, la física. Y además la ingeniería química tiene muchos campos de acción y varias cosas que hacer. Así yo de sexto ya estaba como buscando qué estudiar. Y hasta que un profesor cogió y bueno, me dijo, Felipe, estudié ingeniería química. Me puse a ver el penso, la materia me gustaba porque me gustaba el cálculo, la matemática, la estadística, también tenía mucha física y me pareció muy chévere. Y yo dije, bueno, dice que es como complicada, pero vale la pena intentarlo así, no sé, me fui presta. Bien. Voy a leer aquí el mensaje que me compartió otra compañera para todos. Bueno, me lo mandó mail y les voy a comentar a ustedes, ¿sí? Eh, Desde siempre me ha gustado la química por cómo me la daba mi profesor en el colegio. Cuando salí del colegio me presenté a ingeniería química y no pude pasar. Mientras tanto, estudié un tecnólogo de química en el SENA y ahora quiero hacer el pregrado para seguir con mi cadena de formación. Mientras estuve en todo esto, me enamoré mucho de la química y me he dado cuenta que todo el pensum de ingeniería química me encanta. Además de que el área de la química es indispensable para cualquier cosa que se quiera hacer. Bueno, eh, esas respuestas me gustan mucho porque les voy a contar desde mi experiencia y es que eh, aún el primer día hay una materia que supongo que ustedes ya saben cuál es, que se llama Introducción a la Ingeniería Química. Entonces, cuando uno llega a esa carrera, a esa materia, es como el primer acercamiento que uno tiene con la carrera. Entonces, lo primero que hace el profesor cuando llega es preguntarnos por qué decidimos estudiar ingeniería química. Entonces, muchos, pues, decíamos en nuestro
poco conocimiento de la carrera, decíamos que era porque nos gustaba mucho la química. Y efectivamente la carrera tiene química, pero no tiene que ver en gran mayoría con la química. ¿Por qué les estaba preguntando esto? Porque quería saber si ustedes en sí saben de a grosso modo qué es la carrera. Entonces yo quiero hacer esto el primer día de este GEA para que, como ustedes van a entrar al primer semestre, pues quiero hacerles como ayudarlos a que se entren un poco en las ideas para cuando lleguen a introducción, ¿cierto? Y no vayan a responder lo mismo que Sari. La carrera sí tiene química efectivamente, pero el hecho de que se llame ingeniería química no quiere decir que trabaje netamente con la química. Entonces, la carrera está muy enfocada en la industria, diferentes tipos de industria, no solamente la industria química, que uno muchas veces la relaciona con, digamos, farmacología o cosas así, sino que tiene una industria muy general, muy globalizada y, como les digo, tiene muy poca química. Son solo 4 semestres en los que uno ve química y muchas veces no es la típica química que uno conoce en el colegio. De hecho, la única química que uno ve que es igual a la del colegio es esta materia. Es la primera materia y pues, por eso les quería como comentar un poquito de que sí, tenemos algunas químicas, pero no toda la carrera, ni siquiera la mitad se basa en eso. Entonces es como para que ustedes vayan conociendo, teniendo sus nociones. Es una carrera que se enfoca más en la industria, en la producción, en el diseño de equipos. Entonces como para que ustedes vayan sabiendo un poquito, ¿listo? Pero me parece muy chévere que investiguen también de las ramas en las que se pueden especializar, en las que se divide la ingeniería química, en los campos de acción y todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, ahora sí, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera que charlemos, que conversemos antes de comenzar? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Pues me parece muy interesante porque pues yo estudié unos años de tecnología química en Pereira y cuando me vine a cambiar de carrera, viendo en el pensum, vi muy interesante que si bien la ingeniería química es una carrera mucho más larga, en términos en énfasis de matemática y química, tiene mucho más la tecnología química, o sea, en comparación a la ingeniería, pero más sin embargo, o sea, la ingeniería química como tal tiene mucho, o sea, usted sale y sabe qué vas a hacer, ¿no? O sea, es más específico los campos de acción que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando tecnología química, porque si bien, o sea, a usted le dan es pura matemática, química, venteada, pero en realidad son, o sea, son muy generales y en realidad usted no especializa nada. Entonces creo que pues una de las notas de por qué me cambié de carrera fue por eso, porque pues si bien no estaba viendo cómo sea, pues obviamente han habido otros problemas, pero también eso me gustó mucho, que si bien la ingeniería química es un poco más, o sea, no tiene tanto como la otra, pero sí es más específica y es más clara con lo que va a ser, con lo que se va a hacer. Sí, en eso tienes toda la razón y es que en ingeniería química realmente lo que vemos de matemáticas y de química es muy poco. Básicamente son los primeros semestres y la verdad son solamente 4 cálculos y 4 químicas y pues son muchas otras materias de muchos diferentes temas que en muchas ocasiones no tienen que ver tanto con química. Entonces sí, en eso sí tienes mucha razón. ¿Alguien más quiere opinar, decir algo? Ya saben que lo pueden hacer por el interno o alzar la manito, no sé. Veo que han llegado chicos nuevos, han llegado varias personas, entonces me voy a volver a presentar. ¿Listo? Para esas personas que apenas llegaron, me presento. Yo nuevamente les digo, soy Sarita Díaz, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Química y lo que estábamos haciendo en este tiempito es como hacer una pequeña introducción de lo que es la química, la ingeniería química y pues como resolviéndoles algunas duditas o preguntas que tengan acerca de eso. Bien, entonces, si no hay más opiniones, entonces comencemos.
¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, supongo que no. Listo. Entonces, bueno, me confirman porfa si están viendo bien mi pantalla o si quieren que les haga más zoom, por favor. Sí. Sí, Manito porfa. arriba, los que dicen que así está bien. No, este no, porque este es periodo 2021. Listo, muy bien. Entonces, Listo. vamos a agregar. Ahora sí. Entonces vamos a hacer como un taller de repaso, solamente pues por esta sesión. Lo vamos a resolver entre todos, junticos, porque quiero que tengamos como ese espacio para que todos interactuemos, para que todos demos como un recorderis de lo que vimos en el colegio o, bueno, lo que hemos visto anteriormente antes de entrar a la carrera. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con definiciones muy elementales acerca como de diferentes palabras, temas, lo que sea. ¿Listo? Entonces vamos a empezar preguntando cuál es la definición de átomo, molécula, elemento y compuesto. Entonces, pues para esta primera pregunta desearía que alguno lo respondiera con sus propias palabras, porque pues yo sé que en internet están, pero que lo hagamos a conciencia, todos junticos, con lo que ya, con nuestros conocimientos previos. ¿Bien? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo, Sí, dime. bueno, el átomo se puede definir como la unidad de materia más pequeña que se puede encontrar. La molécula se puede definir como la unión o pues tal vez el enlace de dos o más átomos. Los elementos pues son los que encontramos en la tabla periódica, que si mal no recuerdo son elementos que están formados por, digamos, por los mismos átomos. Y los compuestos son aquellos que pueden ser sustancias que se encuentran formadas por dos o más elementos de la tabla periódica y pues básicamente como que se enlazan para alcanzar la estabilidad. Muy bien. Listo. ¿Todos están de acuerdo con esta definición o quieren dar otra? Yo pensaría que elemento sería como una sustancia pura que conforma por un grupo de átomos. Pienso yo, no sé. Ok. ¿Alguien más? Yo voy a estar mirando constantemente el chat por si alguno quiere dar su respuesta ahí. ¿Listo? No, 19. Ay, unión de átomos. Orientación. Bueno, un elemento. Un elemento, como bien lo decían, es la unión de átomos, pero de un solo tipo de átomo, porque un elemento es solamente con los elementos que tenemos en la tabla periódica, que son uno solo y todos están compuestos del mismo. Cuando tenemos elementos, diferentes elementos unidos, ya pasaría a ser un compuesto. ¿Listo? Entonces acá vamos a poner unión de los mismos átomos. Y acá vamos a poner unión de diferentes elementos. Bien, hasta ahí estamos claros. ¿Alguno tiene otra definición de estas tres? Bueno, esa es como ya una definición general para empezar como a ver química, a ver diferentes temas, ¿listo? Entonces, esta vamos a empezar con lo más general. No, si no se acuerdan, aquí vinimos fue a repasar, ¿listo? No hay problema. Si tienen dudas, me lo pueden hacer saber por el interno, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, ahora, otro que me ayude con la diferencia entre sustancia pura y mezcla. Hola, ¿me escucha? Sí, Pues es sencillo, pues la sustancia pura es una sustancia en la cual está hecho de un solo elemento, ¿cierto? Por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia pura.
¿cierto? En cambio, la mezcla es cuando ya se mezclan o se adjuntan diferentes elementos, por ejemplo, el etanol o el alcohol, que es alcohol y agua. Muy bien. Muy chévere esa definición que me diste. Regular. ¿Algún otro? Listo. Ahora. ¿Algún otro? No, ya, no pasa nada. ¿O todos están conformes? Ahora, por programa focalizado, vamos a mirar. Más personas que quieran hablar. Recordemos que como este taller de repaso, lo vamos a llenar entre todos. ¿Listo? Lo vamos a llenar todos junticos. Bueno, tampoco veo en el chat. Listo. Ahora vamos a hablar acerca de cuál es cuál es la densidad absoluta y densidad relativa. Este puede ser quizás un concepto más nuevo para unos que para otros. ¿Algún chico que quiera ayudarnos con esa definición? ¿No? ¿Nadie? ¿Se le mide? Bueno, ¿qué saben ustedes por densidad? ¿Qué es la densidad? Sin apellido, absoluta o relativa. ¿Qué es la densidad? Donde yo tengo entendido es la relación entre masa y volumen, ¿cierto? Hasta ahí estoy bien, pero de resto no. Son de la facultad. Listo, bien. Muy bien, la relación que hay entre masa y volumen. Bien, eso es como lo primero que uno sabe que es la densidad, ¿cierto? Entonces, relación muy bien. ¿Cuál es la densidad del agua? 1 si no estoy mal. Muy bien. Bueno, recordemos, ¿alguno recuerda las propiedades intensivas y extensivas? Uno de física y Un tema muy visto. Y esto nos debe dar 14. 3 más 3, 6. ¿No? 7, 8, ¿Nadie recuerda? 10, 11, 12, 13, 14. Sí, ahí está. Bueno, resulta que hay diferentes tipos de propiedades que tienen los compuestos. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos una botella con agua. Entonces, la botella con agua está hecha con plástico. Entonces, ese plástico tiene diferentes propiedades, ¿cierto? Entonces, ese plástico está hecho con ciertos compuestos y tiene un peso. El peso del plástico es tanto. Tiene una densidad, tiene un punto de fusión, un punto de ebullición, entre otras características. Entonces, ¿cómo se diferenciará ese plástico de otros plásticos? Entonces resulta que hay algo que se llama las propiedades extensivas e intensivas. Porque hay unas que se llaman extensivas y otras intensivas. Hay unas que dependen de la masa, o sea, del peso, como del material o del compuesto, y hay otras que no dependen del peso del material o de la masa. ¿Bien? Las extensivas son las que sí dependen de la masa y las intensivas son las que no dependen de la masa. Pero como por ejemplo, ¿ustedes qué propiedades que tienen ciertos compuestos pueden decir que no depende de la masa? La temperatura. Los puntos de fusión y de ebullición. Bien, esos no dependen de la masa. Muy bien. ¿Qué otras? El volumen. Sí. ¿Y qué más? ¿No? Como El la punto de viscosidad, por ejemplo. congelación. La presión. No, la presión no es una propiedad de cada compuesto. La presión,
Las propiedades son, digamos, diferentes factores que son muy propios de cada componente. Es decir, a qué temperatura es que ebullice o a qué temperatura se vuelve un líquido. Pero la presión no es propiamente una característica de un compuesto. Bien. Resulta que aunque digamos que la fórmula de densidad absoluta es masa, densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Esa es la fórmula de la densidad. Ahí vemos que está relacionando la masa, pero resulta de que la densidad es una propiedad que no depende de la masa. Es una propiedad intensiva. Y ustedes se preguntarán por qué. Y es porque la densidad de un compuesto va a permanecer constante. Bueno, digamos que sí varía, pero varía es con la temperatura. Pero estamos acá hablando de la masa. Porque como eso es una relación entre la masa y el volumen, no depende propiamente de la masa, sino que esta es una relación entre dos cosas que si se modifican, es básicamente como si se compensaran entre sí. ¿Bien? Por eso, cuando les pregunten, la densidad es una propiedad intensiva de cada compuesto y solamente depende de la temperatura. ¿Bien? ¿Quedó clara esa definición? Sí, no, tal vez. Manito arriba, sí quedó claro. O manito abajo si quieren que repita. Listo, muy bien. Muchas gracias a los que respondieron. Bueno, ahora, ¿qué será la densidad relativa? ¿Cómo a qué le suena? Como la comparación con otra, o sea, con otra medida. Exactamente. Es la densidad relativa. Es como una pequeña comparación con la densidad del agua. Esta es propiamente del agua. Entonces, es la relación relación de la densidad de un compuesto con respecto a la densidad del agua. La densidad del agua, bueno, les tengo un dato muy chévere de la densidad del agua. Todos sabemos, bueno, casi todos sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner ese dato. Densidad del agua. Entonces la densidad del agua es 1.000 gramos sobre mililitro. ¿Listo? Esa es la densidad del agua. Pero esta densidad es a 3.98 grados centígrados. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre usamos esta densidad? Cuando les acabo de decir que la densidad depende de la temperatura. Entonces, es porque cuando se le aumenta la temperatura al agua, el cambio que sufre la densidad es muy pequeño, súper pequeño. Eso, entonces por esta razón, es que decimos que la densidad del agua es 1.00 gramos por mililitro a muchas temperaturas. Acá se los voy a poner como con moradito, ¿listo? Por esa razón, ¿bien? Sin embargo, recordemos que cuando pues necesitamos otro tipo de unidades, pues debemos ajustar lo que tenemos, nuestros datos, a las unidades que necesitamos. Aprovecho esta aclaración para preguntarles cómo se sienten con las conversiones. Haciendo conversiones, ¿cómo se sienten? Bien.
¿Todos se sienten bien con las conversiones? Manito arriba el que se sienta bien con las conversiones. O bueno, no, me lo pueden escribir por interno, por si quieren que hagamos un repaso de eso. Listo. Bien, no hay problema. Sin embargo, el que no se sienta bien en algún tema, me lo puede hacer saber por interno o para que lo repasemos, no hay ningún problema, listo. Bueno, hasta aquí está claro las definiciones que hemos... ¿Claro? Sí, sí, está todo claro. Listo, muchas gracias por responder. Bueno, ahora teniendo estas pequeñas definiciones como ya un poco más claras, vamos a pasar a hacer como un mini ejercicio. Pero no se asusten, es algo muy sencillo, de verdad, no se preocupen. En una reacción química se necesitan 11.16 gramos de etanol. ¿Qué volumen de líquido se debe medir si la densidad es de 0.789 gramos sobre mililitro? Acá, ¿qué nos están preguntando? Acá nos preguntan el volumen que se necesita para poder disolver o diluir o mezclar 116 gramos de etanol. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues simplemente dividimos esos 116 gramos en la densidad y obtenemos el volumen. Exactamente. Bueno, entonces, volumen. Bueno, acá como para explicar de nuevo qué fue lo que hizo el compañero. Bueno, tenemos esta fórmula que es que la densidad es igual a la masa dividido el volumen. Entonces, tenemos que encontrar el volumen. Entonces, vamos a hacer como un pequeño despeje y es que vamos a pasar este volumen a multiplicar y la densidad la vamos a pasar a dividir. ¿Hasta ahí está claro lo que hicimos o lo que vamos a hacer? Bien, gracias. Entonces, esto va a hacer que el volumen sea 116 gramos dividido 0.789 gramos sobre mililitro. ¿Alguno que me ayude con esta división y me diga cuánto sería, por favor? 147.02 mililitros. 147. ¿Y qué pasa si yo quiero estos metros cúbicos? A ver, si yo quiero este volumen en metros cúbicos, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 1000, creo. Y ya ahí le dan litros. En centímetros cúbicos. Ah, perdón, no, yo creo que es lo mismo, porque creo que centímetros cúbicos es lo mismo que mililitro, creo. Centímetros cúbicos es lo mismo que mililitro. Muy bien. Pero metros cúbicos no es lo mismo que litro. Multiplicar. No. Sería más bien dividir. Entonces, esto lo voy a escribir en forma de fórmula, pues para que todos lo veamos y recordemos. Listo. Entonces, voy aquí a añadir una ecuación. Listo. Entonces tenemos que 147.02 mililitros. ¿Cuántos? Hagámoslo en centímetros cúbicos. En centímetros cúbicos. Entonces, listo. Entonces tenemos que 1000 mililitros son... Ay, esto se enloqueció. Qué pena. Son 1 centímetro cúbico. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso va a ser 0. A ver. 0.14702. Muy bien. Y esto va a ser en centímetros cúbicos. ¿Quedó claro esa partecita ahí? Ese pequeño cambio de unidades.
¿Sí? ¿No? Manito arriba. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Yo de lo que me acuerdo del colegio queda en centímetros cúbicos porque se cancela mililitros con mililitros, ¿cierto? Sí, muy bien, se cancelan mililitros con estos mililitros. Recordemos que cuando vamos a hacer ese cambio de unidades tenemos que buscar que se cancelen. Bien, los que no queremos que se cancelen con algo. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? ¿Dónde están las piezas de eso? Jerónimo, ¿te quedó claro? Sí, señora, gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Recuerden que es un espacio en el que pueden hacer las preguntas que ustedes deseen y yo les voy a responder siempre de la mejor manera. Recuerden que no hay preguntas bobas o preguntas que sean menos que otras, ¿listo? Entonces, siéntanse en confianza. Bueno, este ejercicio fue un ejercicio chévere, facilito, como para empezar como a recortar y a ejercitar el cerebro con estos temas de química, ¿listo? Entonces, ahora vamos a hacer este ejercicio. Bueno, este ejercicio ya tiene más que ver con la parte porcentual. ¿Ustedes se acuerdan cómo sacar porcentajes? ¿Cómo son los porcentajes? Por su acceso. Eso no sería como multiplicar por 100 o luego dividirlo por 100, algo así, con una regla de 3. Sí, es eso, es eso. Es tener una parte y saber cuánto porcentaje es esa parte de un todo, básicamente. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice así. El ácido de los acumuladores de automóvil se compone del 40% de ácido sulfúrico y el 60% de agua en masa. Su densidad relativa es de 1.31. Calcule la masa de ácido sulfúrico puro que hay en 100 mililitros de esta solución ácida. Bueno, este ejercicio ya tiene como más cositas, más que hacer, así que, bueno, a ver, hagamos como una lluvia de ideas entre todos. Entre todos hagamos como una lluviacita de ideas de cómo solucionarlo. ¿Cómo creen ustedes que es? Yo pienso que tendríamos que utilizar la fórmula de la densidad, porque me está pidiendo que calcule la masa, y me está dando volumen y densidad relativa. Muy bien, sí. ¿Algún otro compañero que quiera dar su aporte? Y ahí sí se le podría sacar el porcentaje de pureza, ¿no? Sí, listo, muy bien. Bueno, el primer tip que yo les voy a dar a ustedes para cuando tengamos ejercicios de este tipo y pues de cualquier otro tipo es que primero recopilemos datos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos un problema y lo que vamos a hacer es empezar a extraer los datos que tenemos de ese problema. Entonces, digamos, nos dan el peso molecular. Entonces, el peso molecular lo sacamos, lo medimos y lo tenemos ahí como un datico por fuera. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que tengamos un avistamiento más global de lo que tenemos y de lo que debemos buscar. Y pues miremos qué es lo que necesitamos y cómo podemos trabajar con eso que nos... Bien, ese es como un tip muy general que les va a ayudar mucho. Extraer datos. Entonces, cuando tengamos un ejercicio, lo primero que hay que hacer siempre es extraer datos. Bien, listo. Entonces, acá nos dan la densidad relativa. Listo. Según lo visto anteriormente, ¿qué podíamos hallar con esa densidad relativa?
Yo tengo una duda ahí. La relación que hay con el agua, con la densidad del agua. Sí, Y exactamente. pues en A ver, este caso nos están pidiendo que también nos dicen el porcentaje de agua, entonces habría como cierta relación ahí, ¿no? no, espérame un segundo. El otro compañero, Juan Felipe, ¿qué querías preguntar? Oye, es que era lo mismo que dijo él. Si la densidad relativa es la relación con el agua, ahí no tenemos que tener en cuenta la densidad también del agua o solo la densidad de este dato, o como es ahí. Bueno, listo. ¿Algún compañero que le quiera responder a los otros dos chicos? Pues en este Adelante. caso, pues no se tiene en cuenta la densidad del agua, sino porque vamos a trabajar en solución. Entonces, para usted poder sacar el porcentaje de esa solución, se trabaja entonces es con el soluto, o sea, en este caso con el ácido sulfúrico. Entonces, por eso solo se utiliza la densidad del ácido sulfúrico para poder resolver el problema. Bueno, bueno, vamos a aclarar unos par de conceptos, ¿listo? Bueno, ahora habíamos hablado de que la densidad relativa es la relación que hay entre la densidad de un compuesto y la densidad del agua. Esto como se veía como en una fórmula. Qué pena que no se las escribí. Bueno, vamos a escribir primero que todo la fórmula. Densidad relativa. La densidad relativa sería así. La densidad de un compuesto dividido la densidad del agua. ¿Listo? Sí, es Entonces acá tenemos una segunda fórmula. Bueno, una segunda ecuación. ¿Está claro? Listo. Entonces resulta y acontece de que acá nos da una densidad relativa de 1.31. Y nosotros sabemos, por definición, que la densidad del agua siempre es 1 gramo sobre mililitro. Siempre. Siempre. Si no nos dan otra, es esa. ¿Listo? Entonces, a partir de esta densidad relativa y de la ecuación que ya tenemos, podemos despejar la densidad del compuesto. Para casos prácticos, entonces esto sería la densidad relativa por la densidad del agua, que es 1 gramos sobre mililitro. Con esto vamos a obtener la densidad del compuesto. Y pues en este caso, muy casualmente, la densidad del compuesto va a ser igual a la densidad relativa. No siempre es así, ¿ok? Siempre hagan el cálculo, no digan, ay no, pues va a ser igual a la densidad relativa. No, no es así, ¿listo? Siempre hagamos ese calculito. Listo, entonces tenemos que, ya sabemos la densidad del compuesto. ¿Hasta aquí está claro lo que hicimos? Aquí solamente despejamos densidad del compuesto a partir de la densidad relativa y densidad del agua. Listo, entonces despejamos esta variable multiplicando esta y esta. ¿Hasta acá está claro? Venga, lo que ahí hicimos fue un despeje de una incógnita, ¿cierto? O algo así. Sí, sí, sí. Así, ya. Así, o sea, necesitamos densidad del compuesto, ¿cierto? Sí. Ya le entendí. ¿Algún otro que quiera repasar lo que hicimos? Para exámenes. Y bajar los nervios y todo eso. Bueno, Ajá. acá valga la aclaración. Esto puede ser densidad de compuesto o de mezcla o de mezcla. ¿Listo? Eso quiere decir que un compuesto, una mezcla también puede tener su densidad. ¿Bien? Que eso se saca a partir de la densidad de diferentes compuestos. Bueno, es el tema para otra clase. ¿Bien? Listo. Ya tenemos la densidad del compuesto. Ahora, ¿qué procederíamos a encontrar? Regular la ansiedad. Los gramos del compuesto por medio del peso molecular. Del peso molecular. ¿Por qué el peso molecular? Pues porque como es de la mezcla total, entonces, pues no sé, pienso ahí que es sumar los gramos de H2O con los del agua. Ok. ¿Alguna otra idea?
No podemos hacer como hicimos en el número 4, despejando la fórmula de la densidad. Exactamente. Muy bien. Entonces tú, compañera Tania, ¿cómo lo harías? ¿Qué despejarías? Pues nos están pidiendo la masa, ¿cierto? Entonces ya Ajá. tengo la densidad del compuesto que es 1,31. Sí. Lo divido con el volumen, que sería, ¿cuánto es ahí? 100 mililitros, ¿no? Ajá. Y ahí ya tendría la masa. O me Bien. estoy equivocando en algún paso. Bien, pero no sería dividido, sino que sería multiplicado. Entonces vamos a verlo acá. Tenemos ya la densidad de esa mezcla de ese compuesto. Entonces lo vamos a hacer como lo hicimos en el paso 4. Pero resulta que acá ya no nos piden volumen, sino que nos piden masa. Entonces la masa, bueno, acá va como un pasito importante. Esto es una mezcla. Esto es ácido y agua. Y todo eso está juntico en un vaso. Digamos, vamos a pensarlo de esta manera. Tenemos esta botella con agua y aquí hay agua, ácido y todo eso está mezcladito. Bien, a esto que está acá adentro, que es agua con ácido, le sacaron su densidad. Entonces, bueno, pusieron acá un potenciómetro. Bueno, no les voy a decir palabras técnicas, le pusieron acá algo para medir la densidad. Bien, listo. Y se dieron cuenta de que la densidad era 1,31. Pero resulta que esa es la densidad de toda esta mezcla. ¿Y qué había aquí adentro? Ácido más agua. ¿Listo? Entonces, esa densidad, ese volumen y esa masa es de todo lo que está aquí adentro de esta botella. Entonces, cuando hallemos la masa, vamos a hallar la masa de toda la mezcla, ¿cierto? La masa total. Y esto va a ser igual a, si esta era la fórmula, que era densidad que era igual a masa sobre volumen, y de acá despejamos la masa, pues sería volumen por densidad. Entonces esto va a ser volumen por densidad. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí. Manito arriba si estamos claros. Manito abajo si no estamos claros. ¿Y los otros? Que no han alzado la manito. Bueno, si tienen alguna duda puntual, ya saben, por directo, por mensaje de acá del chat, se las respondo, ¿listo? No hay ningún problema. Bueno, entonces de acá ya teníamos la masa. ¿Ok? Entonces acá vamos a calcular la masa. Entonces esto sería, masa es igual a, serían 100 mililitros por 1,31 gramos sobre mililitro. Entonces, ¿de cuánto sería la masa? 131. Muy bien. 131 gramos. Listo, súper bien. Pero esto era la masa total. Ahora nos piden la masa solamente de H2SO4. Listo. ¿Cómo lo haríamos? Yo haría una regla de 3. ¿Cómo lo harías? En 100 gramos de solución hay 40 gramos de H2SO4. ¿Cómo así que 100 gramos de solución? Sí, porque como estamos hablando del porcentaje, entonces podemos decir que en 100 gramos que hay en esa solución, 60 gramos son de ácido sulfúrico, porque nos dicen que están al 40, está al 40%. Entonces, de 100 gramos de solución hay 40 gramos de ácido sulfúrico. Sí, ya te entiendo mejor. Listo. Muy bien. Pero bueno, resulta que los 131 gramos son un 100%.
¿cierto? Creo que ya, le voy a avisar por Entonces 131 gramos son el 100%. esos cambios. Y entonces en 40%, ¿cuánto estaría? ¿Hasta ahí? Ahí está Y tú claro. le avisas a Diana. Ajá, sería multiplicar eso por 40. Exactamente, por 40%. Ajá. Listo. Y voy a mirar el chat que me está respondiendo. Entonces, a una compañerita le dio 52.4 gramos. Muy bien, esa es la respuesta. 52.4 gramos de solo H2SO4. Deme un segundo que voy a leer otra pregunta de el chat. Entonces, un compañero me pregunta, yo multiplicaría el peso que nos dio por 40 y lo divido en 100. Luego, lo que me dé, lo resto 31. No, mira, la primera parte que me dijiste está bien, compañerito que me escribió por internet. No voy a decir los nombres, listo, entonces no se preocupen. Sí, está bien, primero se multiplica. Bueno, entonces harías una regla de 3, donde 131 es el 100%, entonces 40%, ¿cuántos gramos serían? Hasta ahí está bien. Pero ahí ya lo estás relacionando con el total, o sea, no tienes que dividir nada. Eso es como cuando uno le saca solamente el porcentaje a, digamos, un ejemplo así súper chistoso, a un precio. Entonces, cierto precio tiene tanto porcentaje de descuento. Entonces, uno ahí sí lo resta. Pero en este caso, que tú ya tienes el 100%, no lo haces, ¿ok? Tú ya sabes cuánto es el 100% y solo necesitas saber cuánto es el porcentaje de ese 100%. ¿Te quedó claro esa respuesta? O sea, con que hagas la primera parte, ya está bien, no le tienes que restar nada. ¿Está clara esa respuesta para el chico que preguntó? Oye, Dime, qué pena, no te escuché. ¿cierto que esa no es la fórmula de volumen sobre volumen por porcentaje, algo así? Chicos, ¿me están escuchando? No sé si se me cortó la del compañero o fue mi internet o el del compañero. Que te estaba diciendo, mire, esa no es la fórmula de la solución de volumen sobre volumen por porcentaje, algo así. Ah, ¿a qué te refieres? Disculpa. Chicos. Ya te busco. Chicos, ¿me están escuchando? Qué pena, no sé si se me cayó el internet. Manito arriba si me escuchan o si es el internet del compañero. Ay, qué pena con ustedes. Profe, yo creo que le entendí al compañero y le podría como solucionar lo que él pregunta. Ay, dale, no hay ningún problema. Es que yo no escuché. Como que Es se me que cortó. tenemos que mirar para usar esa fórmula que las medidas, las dos estén en milímetros. Y en esta tenemos milímetros y tenemos gramos, entonces no podría ser porque entonces sería la fórmula de masa por volumen. Y la que tú estás diciendo tendría que ser que los dos fueran un líquido, por decirlo así. El compañerito que hizo la pregunta, ¿te quedó claro? ¿Te gustaría rebobinar, repetir, volver a preguntar? Y discúlpame que no te escuché. ¿No? ¿Sí? Manito arriba si entendiste a la perfección. Oye, no, es que ahí me escucha bien. Sí, ya te escucho. Tal es que te estaba preguntando, es que loquísimo me parece como conocía una fórmula, ¿cierto? Esa fórmula de disolución, que es volumen por masa o masa por masa o volumen por volumen, es porcentaje. No sé si son esas fórmulas o qué. Así te No, estaba preguntando qué son esas fórmulas. no son esas fórmulas son para otro tipo de ejercicios que son, bueno, es un tema que vamos a ver después que se llama estequiometría.
Ese tema aún no lo quiero pues traer a colación porque pues tiene un poquito más de cositas, entonces esos son conceptos previos para llegar a ese tema. Entonces, ¿qué pasa con esas ecuaciones? Esas ecuaciones se basan principalmente, bueno, sí relacionan lo que tú dices de, digamos, la masa de dos compuestos para sacar un porcentaje, pero ya está más ligado a soluciones con otro tipo de compuestos. Entonces, digamos que las fórmulas, entonces te relacionan un soluto con un solvente. Entonces, digamos que, voy a hacer un ejemplo, así súper general. Entonces, tú tienes azúcar con agua. Entonces, vas a mezclar azúcar con el agua. Y entonces tú sabes cuántas azúcar agregar. Y tienes el volumen de agua que necesitas o bueno, que tenías anteriormente. Pero eso es solo el volumen del agua, no es el volumen de toda la solución. Por el contrario, acá sí relacionamos toda la solución, o sea, todo lo que hay dentro de una botella con agua. Pero para las otras ecuaciones que tú dices, que son como de porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen, creo que a esas son las que te refieres, entonces esas relacionan como diferentes compuestos de una mezcla, dependiendo como de su función. No sé si me hice entender. Si no, vuelvo y te lo explico. Sí, ya, ¿Sí? ¿No? sí, ya entendí, sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Listo. ¿Algún otro que tenga alguna duda, pregunta, interrogante? Chicos, ¿continuamos o hay alguna pregunta? No, hasta el momento va todo claro. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a otro temita más interesante, que es qué se entiende por transferencia de calor y medición de calor. Dos preguntas muy importantes y ahora más tarde les digo por qué. No importa lo que ustedes entiendan, así diga, no sé, lo que ustedes entiendan, si no entienden nada de esas dos palabras no importa, pero tratemos de hacerlo con nuestras propias palabras, porfa, todavía no busquemos en internet, si no sabemos no hay problema. Una pregunta, ¿transferencia de calor no también se puede pensar como pérdida de calor? Porque en realidad cuando un objeto transfiere calor a otro, significa que ese también está perdiendo calor y el otro lo está recibiendo, ¿no? No, no solamente es una pérdida. Oye, Dime. es que bueno, yo pienso que eso tiene relación con la ley de la termodinámica, que el cuerpo que tiene mayor energía le cede al que tiene menor energía. Por ejemplo, un café. Si usted calienta un café a 30, no sé, a 60 grados centígrados, el ambiente está a 20, el café le va a ceder calor al ambiente. O puede ser al revés, como es el hielo. El ambiente equilibrio. Bien, sí, tienes razón en eso de esos principios termodinámicos. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna definición de transferencia de calor? ¿O lo relaciona con alguien? ¿No? Bueno, la transferencia de calor, entonces, bueno, está relacionado con las reacciones químicas y los cambios físicos de diferentes compuestos. En esto se tiene lugar a el desprendimiento de calor o la absorción de calor. Bien, entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo que ustedes como, bueno, algunos, la mayoría creo, como ingenieros químicos van a tener que vivir, son las reacciones químicas. Esto sí es un tema muy... Entonces resulta que existen diferentes tipos de reacciones que liberan o absorben calor. ¿Alguno sabe cómo se llaman ese tipo de reacciones? Reacción Endotérmica endotérmica y y exotérmica. 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 Exactamente.
Entonces están las reacciones exotérmicas y endotérmicas, donde las exotérmicas son las que liberan mucho calor, porque pues en su proceso se calientan demasiado y tienen que liberarlo, y las endotérmicas son aquellas que necesitan de ese calor para poder pues reaccionar o para poder como funcionar, por así decirlo. Resulta que la cantidad de calor que se transfiere se mide en joules o calorías. Bueno, eso ya son como unidades más generalcitas. Entonces, esto se los voy a anotar porque yo me demoré un tiempo cuando estaba primer semestre, me demoré mucho en aprendérmelo, y es que un joule es 1 kilogramo por metro cuadrado, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto es pues algo que se deben aprender, por favor no lo olviden, porque para que les pase como a mí, que en octavo semestre yo estaba buscando que era un joule, entonces no, le voy a poner acá en rosadito. Sí, literal, suena chistoso, pero es en serio. Bueno. No, lágrima, mentiras. Entonces, bueno, entonces eso es un joule, no lo olviden porque hay muchas fórmulas que requieren de saber qué es un joule como tal, ¿bien? ¿Hasta acá está claro la definición de transferencia de calor? ¿Algún chico que todavía diga no? Bueno, esta de transferencia de calor uno lo empieza a ver ya más a profundidad, por ejemplo, cuando ve termo, cuando ve fenómenos de transferencia de calor, es un tema pues muy extenso que abarca muchos tipos de cosas. Los chicos que, por ejemplo, son de ingeniería civil, no se preocupen, no creo que tengan pues mucho acercamiento con ese tema, entonces pues no se preocupen, como conceptos generales. Bueno, también vamos a hablar del calor específico. Entonces, ¿qué será el calor específico? Oye, bueno, es que yo ahí más recuerdo, porque tengo un recuerdo como vago, no es como el calor que necesita 1 gramo para pasar el punto de ebullición, algo así, es que no recuerdo bien, es como algo así. Bueno, el calor específico, un segundo. El calor específico es la cantidad de energía o de calor que se necesita, para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia. Bien, entonces, ¿cuánto calor yo le debo? Voy a quitarle acá el resaltado. Ay, pero se lo quité también a este. Un momento, por favor. Bueno, listo. Entonces, el calor específico es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia, o sea, elevar la temperatura 1 grado a 1 gramo de sustancia. Entonces, digamos, yo tengo 100 gramos de hidrógeno y necesito elevarle la temperatura. Entonces, ¿cuánto calor yo le necesito añadir al hidrógeno para poder que se le aumente siquiera 1 grado de temperatura, dependiendo los gramos que esta tenga? Voy a leer acá una pregunta en el chat que me hicieron. Es cuando hay un cambio en la temperatura. Sí, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta con esto de calor específico, transferencia de calor? Bueno, acá para aclarar es que me parece muy interesante cuando el compañero, no me acuerdo quién fue el que habló, creo que se llama Juan Felipe, cuando nos daba el ejemplo de lo del café. Efectivamente, el ejemplo del café es cuando uno lo ve en una materia que se llama fenómenos de transferencia de calor.
es una materia un poco abstracta, porque la verdad ese tema es un poco abstracto, y es cuánta energía le transfiere el café caliente al ambiente. Entonces uno aprende a medir cuánta es esa energía que se necesita transferir para que el café llegue a cierta temperatura. La verdad es un tema interesante, abstracto, pero interesante, para que vayan ahí como familiarizándose con algunas materias de la carrera. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Continuamos? ¿No? Oye, yo tengo una duda. Sí, cuéntame. ¿Uno cómo hace para analizar, bueno, cuánta energía se pasa de un cuerpo al otro? ¿Cómo así? Bueno, como te lo dije, ¿O cómo lo mide? bueno, eso depende de muchos factores. Y como te lo dije, es un tema que se ve más en transferencia de calor. Se llama de un cuerpo a otro, digamos que, bueno, eso depende de, digamos, la ropa. La ropa también es un aislante térmico, entonces, por ejemplo, no permite que se transfiera tanto calor. Entonces, bueno, no les voy a hablar mucho de ese tema porque quedan así como asustados, aterrados, esa no es la idea. Pero hay diferentes formas de transferir calor. Entonces está el calor por conducción y por convección. Entonces el calor que es por conducción se transfiere entre los mismos materiales. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo, aquí pues como para que no quede ese tema así suelto. Yo tengo esta botellita con agua acá al lado mío y el líquido que está dentro de la botella tiene, no sé, digamos, está a 20 grados centígrados. Entonces toda esta agua que está aquí adentro se transfiere calor entre sí misma y se transfiere calor entre sí misma por conducción, porque está en la misma temperatura. Pero resulta que aparte de eso también tiene una botella de plástico. Y el plástico pues ya es un material y una fase muy diferente a lo que es el agua. Y eso es, entonces, del agua al plástico le va a transferir calor por convección. Entonces, ¿de qué depende cuánto calor le transfiere el agua al plástico? De factores como el material, propiedades del material, como son el factor de convección. Entonces, eso va a determinar cómo se le pasa a temperatura, cuánto calor le pasa el agua a la botella con agua. Perdón, el agua a el plastiquito. Y pues ya posteriormente la temperatura a la que quede el plástico pues va a ser la temperatura a la que se le va a transferir al ambiente, que pues tiene una temperatura de, digamos, 23 grados centígrados. No sé si ese tema quedó claro. La verdad es un tema muy largo, muy extenso, que uno lo ve solamente en un semestre. O sea, imagínense lo largo, extenso y abstracto que es. Es un poco más complejo, ¿bien? Pero pues es como una pequeña introducción, no se asusten, de verdad. ¿Hasta ahí está claro? ¿O quieren que profundicemos un poco más en eso? Manito arriba si está claro y no sé, dedito arriba si quieren que profundicemos. Listo. Bueno, listo, entonces continuemos. Puedo mirar acá el chat por si alguno ha escrito algo. No, no hay mensajes en el chat. Listo. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes de por ejemplo, para cambiarle las unidades? Pues sí, perdón, para pasar de una medición de temperatura a otra medición de temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos Celsius, tenemos Kelvin, tenemos Rankine, tenemos Fahrenheit. ¿Todos recuerdan cómo le hacemos para hacer esos cambios de temperatura? Creo que siempre en la base de todo se tienen los Kelvin, ¿no? Porque incluso creo que la base del cero Kelvin se considera como cero absoluto, entonces yo creo que uno siempre maneja Kelvin. No. Lo que pasa es que uno con los grados Celsius, bueno, todo se puede relacionar entre sí.
Entonces lo que uno hace es pasar, por ejemplo, necesito tantos grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, con los grados Celsius y con los grados Kelvin, pues ya yo lo que necesito. Con los Celsius también puedo pasar a Rankine y con los Celsius también puedo pasar a Fahrenheit. Los Celsius son más que todo, son los que se relacionan entre todos, los Celsius principalmente. Y es más fácil relacionar Celsius con Kelvin que Celsius con Fahrenheit porque la ecuación para formar ese es mucho más compleja. Pero en sí, la unidad de temperatura que nos sirve para todos es el grado Celsius. Es ese es el que nos sirve para todos, porque todos están mayormente ligados con él. Oye, Dime. bueno, es que, bueno, yo no recuerdo la fórmula, pero aquí la tengo en los apuntes, que es como Kelvin igual a Celsius más 273 y eso se suma y ahí te da Celsius. Y ahí te Así hace se hace como una conversación para convertir la unidad, algo así. Sí, exactamente, así es. Eso es solamente para Celsius a Kelvin. Y de igual manera, hay otras dos ecuaciones para pasar de Celsius a Rankine y de Celsius a Fahrenheit. ¿Alguno recuerda cómo son las ecuaciones? Yo sé que son engorrositas, pero no sé si alguno tiene alguna noción, algún recuerdo acerca de ellas. ¿No? No porque no se acuerden y lo quieran ver, o no de sí lo recordamos, no lo queremos ver. O Manito sea, arriba. yo no porque es muy, o sea, no me sé la fórmula. Ok, o sea, no sabes cómo utilizar las ecuaciones. Solo se utiliza una. Yo sé que hay tres, pero las otras dos no me recuerdo bien. Listo. ¿Alguien más que sí lo haya usado? ¿Alguno? Manito arriba al que no lo haya utilizado y lo quiera ver. Recuerden que este es un espacio para que nos sintamos libres de preguntar lo que necesitamos sin ningún problema. Ah, bueno, así me gusta que todos recordemos y revisemos lo que necesitamos. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se pasa de grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, denme un segundo, voy a ir por el libro, porque la verdad es una fórmula un poco larga, pues como para no aprendérsela de memoria, no tiene sentido. Pero voy a acá buscar en el libro que, bueno, este libro es muy chévere. Voy a mirar si se los puedo mandar por el correo. Es un libro de química general y es muy interesante porque pues también lo vamos a usar en la universidad cuando entremos. De hecho, es el libro base todos los profesores. Entonces vamos a buscar, por acá está. Bueno, entonces, la forma de pasar de Fahrenheit a grados centígrados es la siguiente. Bueno, vamos a primero buscar de grados centígrados de Fahrenheit a grados centígrados. Bueno, y pues eso sería de la forma inversa. Bueno, listo. Entonces acá está. Entonces, se las voy a escribir acá para que todos las vayamos viendo. Y pues para que lo anoten en su cuaderno de fórmulas. Lo voy a hacer a partir de un ejemplo. ¿Listo? Para que lo vayamos mirando. Vamos a pasar de grados Fahrenheit a grados centígrados. Los grados Fahrenheit usualmente se utilizan cuando estamos en sistema inglés. ¿Alguno recuerda cuál es el sistema inglés?
¿Pero a qué se refiere con el sistema inglés? de unidades. Ah, que es como siempre se tiene que utilizar gramo o mililitro o algo así. Ese es el internacional. Ah, no, el inglés no me lo sé. El que es con pies, libras, pulgadas. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Recuerdan ese? Pies, libras, pulgadas. eh, manito arriba, el que no recuerde ese tema. Ah, bueno, tranquilo. Yo ya estoy Listo. revisando. Entonces, ese va a quedar pendiente para la próxima clase, ¿bien? Porque ese sí es un tema un poco más extenso. Déjenme un segundo, lo voy a escribir acá en mi blog de notas para tener en cuenta cuáles son los temas que vamos a comenzar para la próxima clase. Entonces sería de unidades inglesas. Listo. Porque pues el internacional, ese sí lo conocemos todos, que es el de kilogramo, segundo, bueno, ese. Metro. Listo, ahora sí, el tema que vamos. ¿Cómo pasar de grados Fahrenheit a grados centígrados? ¿Por qué es importante saber esto? Porque, como les decía anteriormente, cuando estamos en un sistema de unidades diferente al internacional, esta unidad de grados de temperatura es muy utilizada. Entonces voy acá a insertar una ecuación para que nos quede bien chévere. Ecuación, listo. Entonces, los grados centígrados van a ser igual a. Entonces son fórmulas que ya están determinadas, que ya X persona las habrá estudiado. Entonces, no me las inventé yo, se las inventó la ciencia. Entonces, un grado centígrado son 1.8 grados Fahrenheit por la cantidad de grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. ¿Esto qué quiere decir? Hasta acá, esta fórmula siempre va a ser la misma, ¿bien? Entonces, lo que está con rojo, ay, no, esto no está rojo. Voy a señalar acá con rojo. Ay, eso, bueno, no importa. El que estoy señalando, este siempre va a ser igual. Bueno, les voy a enseñar, pues, lo de cómo se compone la ecuación de pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit. Listo. 1 dividido 1.8 va a ser siempre la misma, ¿bien? Esto lo multiplicamos por los grados Fahrenheit que nos dan menos 32 grados Fahrenheit. Este 32 también siempre va a ser igual. Entonces, ¿qué va a cambiar de esta ecuación? Lo que va a cambiar de esta ecuación es la cantidad de grados Fahrenheit que nos den. O sea, aquí donde está la X, ponemos esos grados Fahrenheit. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántos grados Celsius serían 100 F? Listo. Nos dan los grados Fahrenheit y nos pregunta que cuántos serían los Celsius. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar una ecuación y entonces sería, como les dije, este 1.0 va a ser siempre igual, permanece constante. Y esto va a ser dividido 1.08. Y eso lo vamos a multiplicar por X es la cantidad de grados Fahrenheit que nos dan. Entonces tenemos 100 grados Fahrenheit menos 32, que es un valor que también siempre va a estar ahí. Ese valor no va a cambiar. Listo. Ahora, ¿cuánto nos daría esto? Chicos. ¿Cuánto? A mí me da 37.77. Listo. Entonces esto sería 37 grados centígrados, ¿cierto? ¿Alguien más?
¿O alguien más que le haya dado? ¿O a nadie más le ha dado? ¿O estamos perdidos? A mí también me dio lo mismo. Manito arriba, los que quieran repasar lo que acabamos de ver. O los que están perdidos. Listo, no importa. ¿Qué acabamos de hacer acá? Bueno, resulta, acontece de que hay muchas maneras de medir la temperatura. Hasta ahí está claro. Entonces tenemos grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Entonces tenemos esas diferentes formas de medir temperatura. Entonces hay una manera que se llaman los grados Fahrenheit. Entonces los grados Fahrenheit se pueden relacionar con los grados Celsius. ¿Cómo se hace eso? Entonces tenemos, nos dan 1000 grados Fahrenheit, es un ejemplo. Y nosotros queremos saber cuántos grados centígrados son. Por ejemplo, tenemos una receta de cocina y nos dicen que la torta se hace a 100 grados Fahrenheit, pero nuestro horno está en grados Celsius. Entonces, ahí haríamos uso de la ecuación de pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius para saber cuántos grados Celsius son 100 Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esa ecuación? Esa ecuación es como la vimos aquí arribita, esta que les estoy señalando, la vamos a pintar de azul. Bueno, pintémosla de verde. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Bueno, esta ecuación nos dice que los grados centígrados son iguales a, entonces, esta relación de 1 grado centígrado dividido 1.8 grados Fahrenheit por esta diferencia de grados Fahrenheit, que sería los grados Fahrenheit que nos dan, o sea, los que nos pide el ejercicio, los que tenemos, la temperatura que posee nuestro horno, nuestra torta, nuestra botellita con agua, menos 32 grados Fahrenheit. Ese 32 también es un valor fijo, o sea, ya viene de la fórmula de la ecuación. Entonces, ¿qué rebobinemos? ¿Qué tenemos fijo? Tenemos fijo el 1, el 1.8 y el 32. ¿Y qué nos va a variar de esta fórmula? Está aquí donde está esta X. ¿Qué quiere decir la X? La cantidad de grados Fahrenheit que nos da la ecuación. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora sí, o rebobinamos nuevamente. Manito arriba, para los que esté claro. Listo. Muchas gracias. Bueno, eso es solamente para pasar de grados Fahrenheit, de grados centígrados a grados Fahrenheit. Y para pasar a grados Kelvin es muy fácil. Los grados Kelvin también son súper utilizados, son muy utilizados, ¿bien? Entonces, un grado Kelvin es lo siguiente. Entonces, tenemos centígrados, bueno, voy a poner C, más 273,15. Esos son grados Kelvin. Entonces, ¿qué quiere decir la fórmula? Que los grados Kelvin se relacionan de los grados centígrados de la siguiente manera. Entonces, tenemos X grados centígrados más 273,15 van a ser nuestros grados Kelvin. Por ejemplo, nos dicen que tenemos una botella con un tinto a 20 grados centígrados. ¿Cuántos Kelvin serían ese tinto? Entonces, tenemos 20 grados centígrados más 273,15 y nos daría que sería 293,15 grados Kelvin. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a suponer que con este silencio es un sí. Bueno, este ejercicio 7 no lo vamos a resolver en estos momentos, sino que lo vamos a dejar para la próxima clase, que necesito como explicarles unas cositas ahí. Bueno, estaba un poco general.
o que si se quieren arriesgar a hacerlo, no hay problema. Bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a pasar a definiciones ya propiamente pues como de la química, ya un poco más adentrados a la química o a la estequiometría. Entonces vamos a definir el concepto de mol y el concepto de ion. ¿Quién me recuerda qué es un mol? Un mol es como una unidad de medida que sirve para medir una sustancia. Por ejemplo, sirve para medir la cantidad de átomos que hay. Sí, entonces una mol es la cantidad de sustancia que contiene ¿cómo lo escribo? Un compuesto. Sí, bueno, un compuesto slash elemento. Y un ion Es como la carga que tiene un átomo, puede ser cation y anión. El cation es carga negativa y el anión es carga positiva. es un átomo con carga eléctrica. Listo. Y cuando hablamos de iones, tenemos los cationes y los aniones. Entonces vamos a explicar acá. Los cationes son carga positiva y los aniones son carga negativa. Bueno, perdón. Manito arriba, el que recuerde ese tema. O manito abajo, los que no recuerden ese tema. Porque de ese tema vamos a partir, yo creo que la próxima semana tal vez, para comenzar a hablar acerca de un tema que es un poco más extenso. Entonces, si no lo tienen claro, es mejor que me digan, me comenten de una vez. Listo. Bueno, chicos, les pregunto nuevamente, ¿hasta acá hay alguna duda? Sí, no. Dudas, sugerencias. ¿No? Bueno, ¿alguno conoce cuál es el número de Avogadro? Ese número es como 6.022 elevada, no, por 10 elevada a la 23. A la 23. ¿Y para qué nos sirve ese número de Avogadro? Bueno, ahí tú puedes saber la cantidad de gramos que posee una sustancia, si no estoy mal. No, es la cantidad de átomos que posee una sustancia. Pero bueno, ese número, digamos que no lo vamos a ver en estos momentos porque no es tan importante para lo que necesitamos. ¿Listo? Ahora, pregunta. ¿Será que nosotros con la tabla periódica podemos ver los diferentes pesos moleculares de diferentes compuestos? Sí, Compuestos no, elementos. Elementos, sí, Claro. exactamente. Y ese peso molecular de las moléculas, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el peso molecular de un elemento? es la suma de los pesos De un elemento. de un elemento, sí, es eso. El peso molecular es la suma de los otros pesos moleculares. ¿De cuáles Perdón, otros? átomos. Bueno,
el peso atómico de un compuesto es cuántos gramos hay en una sola mol de ese compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, el peso atómico, bueno, el peso molecular que encontramos en la tabla periódica es lo siguiente, son los gramos de ese elemento, de X elemento, dividido las moles de ese elemento, una mol de ese elemento. Bien, esta definición es importante porque es muy usada. Esta sí que la necesitamos para la vida, para la carrera, para el diario. Esta del peso molecular es muy importante. ¿La recordaban? ¿La recordaban, chicos? Mazo. Esto es algo muy general y es que, bueno, el peso molecular de todos los elementos es la masa por cada mol de ese elemento, por una mol de ese elemento. Ahora, esto es solamente para moléculas, bueno, para elementos de la tabla periódica, para mezclas o para compuestos. ¿Cómo se hallaba el peso de un compuesto? ¿Alguno recuerda? Pues se suma cuántos gramos pesa cada elemento que conforma ese compuesto. Sí, y que hay que tener en cuenta. El peso molecular. Y aparte del peso molecular de cada elemento. Ah, bueno, los índices, porque eso se multiplica por los numeritos que tenga abajo. Exactamente. Entonces, para hallar el peso molecular de un compuesto, entonces hagámoslo con un ejemplo. El agua. Entonces, como lo podemos ver, el agua tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces vamos a hallar el peso molecular, el peso del agua. Entonces esto sería así. ¿Quién recuerda cuánto pesa el hidrógeno? O sea, uno se va para la tabla Uno. periódica y busca cuánto pesa el hidrógeno. 1. Un gramo por mol. Y eso se tiene que multiplicar por la cantidad de hidrógenos o de ese compuesto que hay, perdón, o de ese elemento que hay en todo el compuesto. En este caso, el agua tiene 2 hidrógenos. Entonces, esto es por 2, porque hay 2 hidrógenos. Listo, entonces sumo el peso molecular del otro elemento, que sería el oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 6. 16. Listo. Gramo por mol. Y lo multiplicamos por la cantidad de oxígenos que hay, que sería 1. Esto va a ser 32 gramos por mol. Y eso es lo que va a pesar la molécula de agua. Esto, y bueno, entonces así se va a hacer con diferentes compuestos. Por ejemplo, si nos dan un ácido, cuánto es el peso molecular del ácido, entonces hay que sumar los pesos moleculares por cada elemento y multiplicarlo por la cantidad de ese elemento que hay en la molécula. Entonces, denme un segundo, voy acá a revisar el chat. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. Es que no sé, ahí me perdí. En total no sería 18 porque 32. Sí, perdón. Sí, sí. 18. Sí, tienes toda la razón. Qué pena. Ya. Era sumado, no multiplicado, sí. Exactamente. Estás en lo correcto. Qué pena. Bueno, hasta acá esta parte quedó clara. Chicos. ¿Está o no está claro? Mano arriba a las personas que aún no lo tienen tan claro.
Ya saben, si tienen preguntas, me pueden escribir en directo. Bueno, entonces continuemos. Ahora vamos a hacer este ejercicio y yo creo que pues con este terminaríamos la sesión de hoy. Que me gustaría ver otro, pero ¿cuántas moles de átomos hay? Bueno, quitémosle esta partecita de átomos. ¿Cuántas moles hay en 136.9 gramos de hierro metálico? Se sabe que el peso molecular del hierro es 55.85. Entonces, ¿cómo haríamos para hallar las moles de hierro? Se haría como una regla del 3, que sería gramos por una mol sobre el peso molecular. Listo, entonces sí. Entonces 136.9 son los gramos que tenemos de hierro. Gramos de Fe. Pero aparte sabemos que, voy acá a insertar una fórmula chévere. Aparte sabemos que el hierro pesa 55.85 gramos de Fe y eso es por cada mol de Fe, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería eso? ¿Cuántas moles serían? Serían 2.45 mol. No sé si lo redondeado simplemente o... Ah, bueno. Chicos, ¿sí? ¿A todos les dio? ¿O quiénes no? Voy a mirar el chat. Sí. ¿A quién más le dio o quién más quisiera que lo hiciéramos juntos? Una pregunta, Ay, dejé de compartir. ¿se Perdón. multiplica o se divide? Es que ahí a veces me confundo yo. Se divide. Se divide. Ah, sí. A mí también me da eso. 2.45. Bien, listo. Este ejercicio pues era muy sencillo, era muy fácil de hacer, es solamente relacionar pesos moleculares con lo que nos dan de un compuesto. Ahora, para terminar pues la actividad de hoy, vamos a pasar a el balanceo. ¿Ustedes recuerdan balancear? ¿Lo vieron en el colegio? ¿Balanceo por tanteo o por redos? Por tanteo solamente. Sí. ¿Sí? Bueno. Oh, ¿Quién dijo no? ¿Dijiste no o escuché mal? Qué pena. Yo dije sí. Ok, bueno. Entonces, bueno, como para terminar y practicar el balanceo, vamos a balancear esta primera ecuacióncita. Lo van a hacer ustedes acá. El que lo tenga listo me dice. ¿Cómo quedaría balanceada esta reacción? Se tendría que poner un 4 al lado derecho, antecito del fósforo. Sí. Y espéreme. Y un 6 en el cloro de los reactivos. Muy bien. Ya. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Cuéntenme los que no están de acuerdo. Bueno. Bueno, un tipcito muy importante del balanceo, por ejemplo, cuando tenemos expresiones muy largas. Bueno, no. Aún tenemos un segundito, entonces, bueno, mentiras, no. Un tip muy importante para el balanceo es
que los primeros elementos que se deben organizar o balancear entre sí son el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, lo primero que uno debe organizar son los hidrógenos y los oxígenos que hay en la reacción que nos dan. Entonces, para ello, entonces empezamos a calcular hasta que nos dé la misma cantidad de hidrógenos. Y ya posteriormente pasamos a organizar los otros. ¿Ok? Eso es como en primera instancia, para que no nos vayamos a confundir y pues para poder sacarlo lo más rápido posible, pues el balanceo. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia que me quieran hacer? Este fue como una clase introductoria para pues conocerlos un poco, conocer también sus conceptos, sus conocimientos previos y pues a partir de ahí empezar a trabajar. Si alguno tiene alguna sugerencia de algún tema que le gustaría que repasáramos, miráramos, que estudiáramos juntos para la próxima clase o en las clases posteriores que me lo quiera hacer saber, está bien, me puede mandar un mensaje al interno o como ustedes quieran. Oye, Dime. ay, perdón por molestarte tanto, pero primero no va lo metal y luego lo no metal y por último hidrógeno y oxígeno. ¿Te refieres al balanceo? Sí, es que ahí me confundí. Es en el orden. Ah, ok, ya sé de qué hablas. Sí, porque no sé, aquí me dice, en mis apuntes dice metal, no metal, y luego hidrógeno y por último oxígeno, así no sé. Sí. Primero, o sea, los primeros que se organizan son el resto de los grupos, o sea, digamos, el resto de los elementos que no sean hidrógenos u oxígenos. Y por último, se arreglan esos dos, sí, qué pena, te lo dije al revés. Por último, se arreglan los hidrógenos y los oxígenos, que son los más difíciles de arreglar. Pero primero se arreglan los diferentes elementos, como lo serían pues ya los grupos metales o no metales, pues ya, pues es que a veces es un poco complejo no recordar cuáles son todos los metales o los no metales, pero primero los otros elementos y por último los hidrógenos y los oxígenos. Sí. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Algún tema que quieran ver, repasar en específico? Bueno, por si se les ocurre algo. Sí, dime. ¿Usted no nos podría enviar el libro de Química General, el que nos dijo hace rato? Sí, yo se los voy a enviar, yo se los voy a Y hacer este llegar por el documento, correo. este documento también. Sí, claro que sí, yo se los hago llegar. Listo, gracias. Igual la clase va a quedar grabada, pues, por el documento. De igual manera, acá les voy a dejar mi número telefónico en el chat. Ay, no, se lo mandé mensaje directo a alguien, yo no sé. Ya, ahora sí. Esto los voy a dejar por el chat, por si alguno tiene alguna duda y le dé pena pues acá preguntar entre todos o le surja una duda en estos días o en su defecto que quiera pues estudiar algún otro tema. Por favor, chicos, no olvidemos firmar la asistencia que está en el chat. Por favor, te los agradecería mucho. Voy a quedarme acá unos minuticos como en la videollamada por si tienen alguna pregunta, pues alguno se quiere quedar a charlar o bueno, no sé. Espero haya sido de mucha utilidad de estos temas, de este primer recorderis pues de la química general y que haya sido de mucha ayuda. Entonces la próxima semana estaremos viendo otros temas ya un poco más a profundidad, un poco más universitarios, por así decirlo. Pues esto sería todo por la sesión de hoy. Recordemos que tenemos otra sesión el jueves de 2 a 4. Y pues eso es todo. Muchas gracias por asistir. Hasta luego, gracias.
Gracias, hasta luego. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Sarita, Sí, dime. yo te quería hacer una pregunta. En la universidad hay semilleros, ¿cierto? Sí, en la Universidad de Semilleros. Ah, ya. ¿Y uno cómo se ingresa en ellos? Mm, Pues muchas veces los profes te escogen, entonces, pero pues digamos, si ya es como vas mucho